Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este video tutorial voy a daros una serie de tips, de consejos prácticos relacionados con la limpieza y mantenimiento de vuestra moto, sobre todo cuando hayáis montado en barro o en agua. Es muy importante saber bien lavar la moto y realizar un mantenimiento exhaustivo de zonas como las bieletas. Veremos todo esto en el vídeo. Vamos a ver a continuación una serie de consejos y trucos para lavar vuestra motocicleta. Bien, para lavar la moto tengo un shampoo que puede ser cualquiera del mercado, un spray dosificador para echarlo, un desengrasante para la cadena y algunas partes de la moto, violetas, etcétera, una espuma exclusivamente para los discos de freno, otra espuma para frotar la moto, ahí tengo un limpiacadenas también, y este cepillo para limpiar las llantas, bujes, y un tapón muy importante para el escape y un pañito pues si lo necesitamos. Así que vamos a proceder a limpiar la moto, que falta le hace. Antes de echar el limpiador, lo que vamos a hacer es rociar la motocicleta con agua, ¿vale? Y luego echaremos el limpiador. Nunca echar el limpiador con la moto en seco. Cuando utilizamos una manguera de alta presión como esta, no tenemos que orientar el chorro de agua directamente hacia los componentes eléctricos o conectores, cables o cojinetes, ya que el agua de alta presión penetra en los cables, conectores y puede provocar averías y destrozar algunos componentes. Es muy importante que pongamos un tapón en el escape trasero, y es muy importante, como me veis en el vídeo, mantener una distancia de unos 50 centímetros entre la moto y la boquilla de la manguera. Ahora voy a echar el limpiador una vez que lo hemos humedecido. El limpiador de motocicletas lo echamos bien por todos los puntos de la moto. Recordad que no hay que echar el limpiador nunca con la moto en seco. Ahora con un cubo y una esponja que he echado jabón vamos a volver a limpiar la moto con dicha esponja para eliminar toda la suciedad que se queda en los sitios donde la máquina a presión no entra o no nos acercamos mucho. Tenemos que cuidar la moto, que luego no lo pasamos muy bien con ella. Limpiamos la llanta trasera con la espuma, ya que queda siempre mucha grasa de la cadena, y nos vamos a la rueda delantera para limpiar también la llanta a conciencia. Es importante que lo hagáis. Podemos utilizar estos cepillos para limpiar la cadena y para limpiar los bujes. Utilizamos este cepillo para limpiar los bujes y también los radios de las llantas. También suelo utilizar un desengrasante para la cadena. Lo mejor sería lógicamente quitarla, pero si vamos con prisas, como siempre, pues desengrasamos la cadena y la limpiamos con un cepillo. Aquí tengo este cepillo que he cogido en Amazon, muy económico. Lo pongo en la parte superior, doy vueltas a la rueda y voy limpiando la cadena, y la verdad es que queda bastante bien. Luego pues limpiaremos de nuevo con la lanza. Ahora volvemos a repetir el proceso y limpiamos de nuevo con la lanza la moto, respetando la distancia. Bueno, ya ha quedado bastante limpia. Vamos ahora a soplarla con mimo y luego pues hacer un mantenimiento que os iré explicando a lo largo del vídeo. ¿Vale? Vamos a ello. Ahora llega el momento de soplar la motocicleta. Todos los componentes eléctricos es importantísimo dejarlos bien secos, soplarlos. Vemos que también soplo el radiador, muy importante para evitar que quede nada dentro. Los discos de freno, pastillas, la cadena por supuesto la soplamos, los ejes, el amortiguador trasero, las bieletas, vemos que también las demos un toque para soplarlas, disco trasero, pastillas. Ahí vemos cómo soplamos también el eje del freno trasero, palanca de arranque, en fin, todo lo dejamos limpio y seco. Una vez que hayáis soplado la moto, vamos a pasar a continuación a arrancarla
y dejar que se caliente hasta que el electroventilador salte, mínimo. Luego la paramos, dejamos que se enfríe y pasamos a realizar el mantenimiento. Vamos a ver qué pasos debemos realizar. Primero limpiamos el cuerpo de inyección o el carburador en el caso de vuestra moto de carburación. Tenéis el vídeo en el canal de Arenitas Trial. En segundo lugar, limpiaremos el filtro de aire de nuestra motocicleta. En tercer lugar, recomiendo realizar un mantenimiento de las bieletas siempre que andéis en barro o en agua. Habitualmente esto debe realizarse. En cuarto lugar, revisaremos el encendido de nuestra motocicleta, viendo que no hay nada de humedad en el interior. En quinto lugar, os aconsejo que veáis el vídeo de cómo engrasar la motocicleta que está en el canal de Arenitas Trial, cómo poner a punto la moto antes de un trial. En sexto lugar, pondremos spray dieléctrico a todos los componentes de la moto una vez que está seco. Y en séptimo lugar, os enseñaré una pasta ideal para sacar brillo a vuestra moto. Silencioso o escape quedarán impolutos como nueva. Veremos también algunos spray para tratar el plástico. Todo esto y mucho más lo veremos en este tutorial. Voy a mostraros a continuación el mantenimiento que realizo yo a las bieletas siempre que estamos montando una temporada en agua. Es importante que lo hagáis. El primer paso es desmontar la rueda trasera para acceder a las bieletas. Ahora vamos a desmontar las bieletas. Para eso utilizamos una llave de carraca. Os aconsejo utilizar herramienta adecuada para no deteriorar las tuercas ni tornillos. Desmontamos la tuerca y sacamos el eje. Con un martillo de goma y ahuecando un poquito el basculante, damos un toque y sacamos el eje de esa bieleta. Para estar más cómodos, sujeto el basculante con una cinta, ahí lo veis, para que me deje espacio libre para trabajar. Ahora saco los casquillos que están en el basculante, ¿vale? Ahí los veis, para limpiarlos y luego posteriormente engrasarlos y colocarlos en su lugar correspondiente. Ahora voy a utilizar una llave acodada, ya que la de carraca no me entra, y cojo las pletinas y las dejo apoyando ahí en el cubrecárter, hago fuerza y aflojo la tuerca para a continuación marcar las bieletas para no equivocarnos a la hora de montarlas, aunque son iguales, pero es un consejo que os doy. Utilizo un rotulador para poner una D en derecha y una I en izquierda y así saber cómo estaban montadas originalmente. Ahora sacamos la tuerca y quitamos las pletinas y las dejamos en la mesa de trabajo. Ahí vemos que esa es la de la derecha. Y ahora para sacar la siguiente tenemos un truco, ya que el tornillo nos da ahí en lo que sería el cubrecárter. Voy a deciros cómo tenéis que hacerlo. Primero sacamos el casquillo de la parte derecha. Con un destornillador plano nos ayudamos y sacamos el casquillo y lo dejamos en la mesa de trabajo. Como veis en la imagen, pues ese tornillo no puede sacarse. Para ello vamos a utilizar el destornillador, vamos a apalancar con él para sacar el casquillo del lado izquierdo, y una vez que sacamos el casquillo del lado izquierdo ya podemos sacar ese tornillo y la pletina. Ahora vamos a aflojar el tornillo del amortiguador utilizando una llave carraca, lo aflojamos para posteriormente engrasar el casquillo que va en el interior del mismo. A continuación sacamos el tornillo, que va a salir fácilmente y ya lo tenemos libre. Aplico un poquito de grasa de montaje. Grasa de litio es ideal para estos sistemas de suspensión. Lo coloco en su lugar y pongo un poquito de fijatornillos. A continuación voy a quitar el tornillo que está más en el interior. Echo un poquito de aceite para facilitar el desmontaje del mismo. Para quitarlo lo que hago es desmontar la palanca de freno trasero para tener mejor acceso al mismo.
Voy ahora a sacar ese tornillo, aflojarlo. Para eso utilizo una punta de llave de Allen con un extensor al cual pues encajo una llave dinamométrica bastante grande que tengo porque está bastante apretado y con este método me es mucho más fácil aflojarlo. Lo aflojo, ahí me veis. Aquí os pongo la secuencia rápida de cómo desmonto este tornillo. Voy ahora a utilizar un spray limpiador, lo podéis encontrar en Amazon a precio muy económico. Vemos cómo está saliendo bastante suciedad de los rodamientos de agujas. También vemos que este trapecio de la Vértigo trae retenes para evitar en la medida de lo posible que entre la suciedad y el agua. Ahora vamos a engrasar dichos rodamientos con un spray ideal para este tipo de menesteres como es el W40. La verdad es que es muy buen spray y lo dejamos perfecto. Ahora vamos a limpiar todos los restos y toda la suciedad posible que nos pueda interferir en el montaje de las bieletas. Lo dejamos todo lo mejor posible y procedemos al montaje. Ahora ya voy a montar los casquillos. Para eso utilizo grasa de montaje. Si tenéis grasa de litio pues es ideal. Lo colocamos en su lugar correspondiente. Cogemos el otro casquillo, lógicamente lo hemos limpiado bien antes de untarlo de grasa y lo colocamos en el lugar correspondiente. Ahora, ayudándome de un martillo, voy golpeando ligeramente el trapecio hasta que encaja en su lugar. Como veis, ahí ya queda perfectamente encajado. Vemos como ahí está perfecto para volver a colocar el tornillo en su lugar correspondiente. Ahora lo colocamos, he puesto un poquito fija tornillos en la rosca y un poquito de grasa en el resto y volvemos a atornillarlo. Seguimos con el montaje, cojo la pletina, el tornillo e introduzco el casquillo para poderlo introducir todo conjunto y lo coloco ahí como veis. Coloco el casquillo del lado derecho, la pletina derecha. Ahora voy a poner un poquito de fijatornillos en la rosca de dicho tornillo y colocamos la tuerca en su lugar correspondiente y no la aprieto hasta tener todo montado. Ahora colocamos los casquillos que nos quedan, previa limpieza de los mismos, los engrasamos correctamente y los vamos a volver a poner en el basculante. Utilizo el tornillo ahora que nos queda y le doy grasita, le pongo un poquito de loctite y a continuación colocamos la otra pletina y apretamos todo correctamente a 50 newton. Ahora montamos lo que sería el pedal de freno trasero y posteriormente pasaremos a montar la rueda trasera. Para meter la rueda y que las pastillas no se cierren, meto una llavecita Allen para abrirlas. Una vez que ha entrado el disco dentro de las pastillas, saco la llavecita y ajusto el eje y ya lo meto en su lugar, ¿vale? Es una idea que os doy. Y así terminaríamos el mantenimiento de las bieletas. Os aconsejo realizarlo periódicamente, sobre todo si andáis mucho en agua. Si vais mucho por ríos, aguas, es importante que reviséis el volante magnético del encendido para que no tenga nada de humedad. Ahora, aunque no es habitual quitarlo, voy a revisar la tapa del encendido y que dentro de ella no haya nada de agua ni humedad, ya que nos hemos metido en un río en diferentes ocasiones. Tengo una junta de repuesto porque es probable que al quitar la tapa del encendido se rompa. Vamos a ver el proceso para quitar esta tapa y ver cómo se realiza. Quitamos la palanca de cambio y aflojamos todos los tornillos de la tapa del encendido para sacarla. Bien, como no son iguales, lo que he hecho es coger un cartón, puesto 1, 2, 3, 4 y 5 y los voy metiendo en su
lugar correspondiente para no equivocarme posteriormente luego al meterlos, ¿vale? Y aquí ya tengo los 5 tornillos para luego el montaje organizados. Para sacar la tapa golpeamos ligeramente con un martillo de goma para despegarla, y una vez que está despegada ya con la mano la podemos sacar. Si tenemos cuidado igual no rompemos la junta, pero seguramente se rompa, ¿vale? Así que tener en cuenta este detalle para tener una junta de repuesto antes de quitar la tapa del encendido. Bueno, al final se rompió la junta, era de esperar, pero bueno, no pasa nada. Tenía una de repuesto y bueno, vamos a ver que realmente no hay óxido, está bastante limpio, aunque aquí bueno, parece que hay un poquito de humedad, que puede ser que haya entrado también por aquí, pero no es excesiva, y después de meternos por el agua y tal, pues no se ve que haya entrado nada. No obstante, le voy a echar un poquito de limpiador de contactos para la humedad, y voy a volver a poner la junta nueva que tengo aquí y lo voy a montar. La junta la vamos a poner sobre el cárter. Ahí la ponemos. Lleva aquí una especie de separadores para que entre. Y ahora con cuidado, como tiene imán, pues lo va a coger sola. Ahí lo ha cogido. Y vamos a proceder a poner de forma manual los tornillos. Colocamos todos los tornillos y los apretamos, y por último colocaremos la palanca de cambios de la motocicleta. Fijaros cómo está esta zona de suciedad, de polvo, del barro. Vamos a proceder también a limpiarlo. Vamos a limpiarlo con un poquito de agua y detergente. Y ahora vamos a aplicar un poquito de metal polish para pulirlo y darle el lustre que buscamos. Vamos frotando rápidamente con el papel, vemos que coge un color uniforme, y ahora vamos a proceder a limpiarlo con un trapo, con una mopita. Vamos frotándolo, vamos a ir sacando lustre, vemos como ya va cogiendo un brillo excepcional, como nunca ha tenido, la verdad, porque vemos como brilla el silencioso, y la verdad es que está quedando realmente fenomenal. Os aconsejo este producto porque yo lo he probado y fijaros el resultado. Vamos a hacer lo mismo en la parte delantera. También podéis darlo al codo, ¿vale? Y ahora le damos con la mopa, con el trapito, para que coja un color mucho más uniforme y lustroso. Como me gusta cuidar las motos, la verdad es que disfruto mucho haciéndolo. Luego las vendo nuevas también, es cierto. Fijaros ya cómo cambia y queda mucho mejor. Fijaros, el colín de escape ha perdido mucho el color, pues de lavarla, diferentes productos que caen. La verdad es que está bastante feo.
Voy a intentar pues arreglarlo un poco pues con este tipo de spray abrillantador. Ahí lo tenemos. Y tiene ya otro color, otro aspecto, mucho más atractivo a la vista. Este tipo de spray lógicamente lo podéis aplicar en los plásticos para sacar más lustre y dar un toque más nuevo a los mismos. Veis como la moto ha quedado realmente limpia. Ahí vemos cómo estaba la moto originalmente antes de realizar el mantenimiento y por supuesto después de varias horas de trabajo ha quedado perfecta para volver a disfrutar de ella. Un saludo, arenitas.